En este caso voy a presentar la primera parte del código, que es la definición de los conjuntos y las restricciones. Tenemos un conjunto de desarrolladores que son los miembros que van a recibir ciertas tareas durante el sprint. Luego tenemos un conjunto de habilidades, los cuales son necesarios para realizar las tareas del proyecto. Estas habilidades se usarán más adelante para asignar tareas a los desarrolladores en función de lo que se requiera para cada una. También tenemos el conjunto de tareas de sprint. Cada tarea representa una unidad de trabajo que deberá ser asignada a los desarrolladores. Ahora tenemos el conjunto de complejidades, que son todos los niveles posibles para las tareas. Ahora tenemos las restricciones, o sea que se van a generar 10 distribuciones diferentes de tareas entre los desarrolladores para luego poder analizar cuál es la mejor o más balanceada. También tenemos el máximo de tareas por desarrollador, o sea que ningún developer puede tener más de 2 tareas asignadas. Para cumplir otra de las indicaciones que se nos pedía en las restricciones de asignación del enunciado, hemos creado una variable que tiene que ser igual a 4. Lo que hace es imponer una restricción de carga máxima. Ningún developer puede recibir tareas cuya complejidad total supere el valor de 4. Yo voy a hablar acerca de cómo creamos la matriz y cómo creamos los datos aleatorios. Primeramente empezamos creando tres líneas de código en la que la primera creamos una matriz filas con el conjunto de tareas, luego creamos otra matriz columnas con el conjunto de complejidades para luego después unirlas en una matriz resultantes con estas dos matrices anteriores. Luego asignamos los valores de tarea dentro de una matriz en la primera columna. Con este método creamos un vector fila con vectores consecutivos desde el 1 hasta la matriz creada. Luego extraemos la complejidad de cada tarea según la matriz. Llamamos al vector complejidad tareas, en la que se hace es que crea una fila de ceros con la longitud igual a la matriz resultante. Luego, para crear la matriz aleatoria, utilizamos dos ciclos for, una con fila, otra con columna, en la que para realizar los datos aleatorios utilizamos el método rank. Mi nombre es Christopher Díaz y a continuación explicaré cómo se ejecuta la asignación aleatoria de tareas para los desarrolladores. Como podemos ver aquí, tenemos tres bucles for anidados, los cuales vamos a realizar cierto análisis de restricciones. Como podemos ver aquí, el máximo de tareas por desarrollador y la complejidad por desarrollador no se deben ver superadas. Al asegurarnos que esto se cumple, tendremos una mayor optimización a la hora de asignar tareas. Por otro lado, también tenemos el cálculo del trabajo y por complejidad que tiene cada desarrollador, que se realiza de esta forma. Y por último, cómo se guarda la diferencia entre el mayor y menor suma de complejidad, es decir, el costo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Voy a explicar rápidamente cómo realizar el resumen de tareas. En este caso, este es el método de impresión que va a imprimir los desarrolladores, las tareas, su habilidad requerida y su complejidad. Ahora, tenemos un índice de fila que va a trabajar desde 1 hacia la longitud de la matriz relacional, en filas en este caso. Entonces imprimimos esto de aquí, donde este índice de fila va a representar lo mismo en la matriz relacional que como índice de elementos en el conjunto de desarrolladores. Es decir, que si en la matriz relacional el número 1 pertenece a Ana, en el conjunto el número 1 también va a pertenecer a Ana. Hay una bandera para verificar si existen tareas asignadas o no. En caso de que no existan, se imprime que no existen. Pero no es relevante. Continuamos. Y en columna, podemos decir que en el segundo bucle for vamos a trabajar las columnas porque en este caso la matriz relacional representa columnas como las tareas asignadas. Entonces, podemos decir que si en un valor dado de fila y columna existe un 1, en efecto hay una relación en la matriz relacional, obviamente. Entonces, una vez que existe una relación, pues va a cambiar el valor de la bandera y va a utilizar el mismo índice de columna. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta, porque acá podemos observar que en este tercer bucle for vamos a estar comparando dentro de esta matriz, que es habilidades, tareas y complejidades. Entonces, es el mismo concepto de las filas y los elementos del conjunto que expliqué en el primer bucle for. En este caso, al haber encontrado un valor que es igual a 1, es decir, una relación en este número de columna, en este índice de columna, en esta iteración de columna, pues lo que va a pasar es que va a comparar esa iteración de columna con todos los valores de la primera fila
de la matriz tareas, habilidades y complejidades. Y en caso de que exista una coincidencia de índice, va a utilizar los valores que corresponden a columna 2, que es habilidad, columna 3, que es complejidad, en el índice I, que corresponde a la columna y a la tarea, que son iguales en índices, para imprimir todo lo que viene siendo esto, este format print que utiliza porcentaje string, habilidad, porcentaje string, complejidad, y va a imprimir la tarea en el valor de columna, en el conjunto, porque significan lo mismo. En conjunto habilidades va a utilizar el índice de la habilidad encontrada para imprimir el índice de la habilidad, y en conjunto de complejidades va a utilizar el índice para imprimir la complejidad. Entonces es muy sencillo. Solo habiendo concatenado fila con fila, en este caso representan lo mismo, columna con, en este caso, las filas